Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 12 de personajes bíblicos. El personaje que estaremos viendo a continuación es un personaje muy conocido, pero del cual podemos aprender muchísimo. Y el personaje es Jonás. Jonás significa paloma y encontramos su historia justo en el libro de Jonás, ¿verdad? Que tiene 4 capítulos. Ahí está toda la historia y vida acerca de Jonás. El ministerio que él tenía era ser profeta. Según indica, dice Segunda de Reyes 14:25, Jonás era hijo de Amitai y nativo de Gat-Efer, y eso lo vemos en Josué 19:13, un pueblo que estaba situado a 5 kilómetros al noreste de Nazaret, dentro de las fronteras tribales de Zabulón. Dice que habiendo profetizado el reinado de Jeroboam II y como predecesor inmediato de Amós, Jonás asumió la actitud de un nacionalista radical, totalmente consciente de la desolación que los asirios habían ocasionado a Israel a través de los años. Eso nos da una idea, un panorama acerca de por qué Jonás tuvo la actitud y tomó esa actitud con el mandato que Dios le había dado. Dice, Jonás encontró difícil, vea, dice, aceptar el hecho de que Dios sería misericordioso con Nínive de Asiria, cuando sus habitantes merecían un severo juicio, porque ya el pueblo de Israel había sufrido bastante por los asirios. Entonces, Nínive era la capital de Asiria, entonces era como decir, no es justo, me imagino yo humanamente pensando, ¿verdad? Que, que Dios tenga compasión por ellos. Entonces, Jonás, humanamente hablando, yo creo que yo puedo decir, le doy un poco de razón, ¿verdad? En haber tomado esa actitud, pero obviamente no era lo que Dios quería para la vida de él, ¿verdad? Dice, fue el único profeta enviado a los gentiles. Dice que su renuencia se explica por qué no deseaba la salvación de Nínive, lo que les comentaba, sino ser testigo de su declinación. También temía que Dios se mostrara misericordioso, dándoles oportunidad a los asirios de perturbar la vida de Israel, que ya habían pasado por bastantes circunstancias difíciles. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio, estaba aproximadamente a 1200 kilómetros al este de Israel, sobre la orilla izquierda del río Tigris, frente a la ciudad de Mosul en el moderno Irak. La teoría de que el libro no fue escrito sino después de la destrucción de Nínive en el 612 a.C. se apoya en el tiempo verbal que aquí se utiliza, una ciudad grande en extremo. También puede traducirse como una ciudad importante para Dios. Y esta designación refuerza la importancia de la misión encomendada a Jonás. Se han propuesto varias teorías sobre el tamaño de Nínive, cuyo recorrido exigía 3 días. Para algunos aproximadamente eran 90 kilómetros de ancho, lo que supondría 3 jornadas de 30 kilómetros. Otros sugerían que 90 kilómetros se refiere a su perímetro y se requería un día para ingresar a ella, un día para visitarla y llevar a cabo todas las gestiones pertinentes y un día para salir legalmente de ella. En total, 3 días a fin de realizar una visita a Nínive. Esta explicación nos ayuda a entender qué fue lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Ahí les dejamos un mapa más o menos dónde estaba Nínive y dónde estaban los asirios, ¿verdad? Y Jerusalén. A Jonás se le describe como alguien enérgico, colérico, enojadizo, violento y de mentalidad estrecha. Políticamente dice, resulta obvio que Jonás amaba extraordinariamente a Israel y era un gran patriota apasionado por su pueblo. Desde el punto de vista cristiano, era un hombre temeroso del Señor, a quien reconocía como Dios del cielo y creador de los mares y de la tierra. Pero su desobediencia inicial, su posterior renuencia a la hora de obedecer y su cólera por la amplitud de la misericordia mostrada con los ninivitas revelan inconsistencias obvias en la aplicación de su fe, ¿verdad? Porque si él creía y sabía que Dios
era un Dios bueno, le temía a Dios, él lo conocía, pero al mismo tiempo existían todas ese montón, ¿verdad?, de características que habían dentro de él, que como ser humano a veces lo hacían ver como que en realidad tal vez no estaba como del todo con las cosas de Dios, ¿verdad?, por sus actitudes. Vemos algunos rasgos de su carácter y a lo largo de todo el libro, que mi recomendación siempre es que ustedes puedan leerlo, ¿verdad? No les va a tomar mucho tiempo leer el libro de Jonás y es muy interesante poder leerlo. El rasgo de su carácter lo vemos la desobediencia, lo vemos en el versículo 1 del 1 al 3. Lo primero que notamos acerca de Jonás es su obstinada desobediencia, habiendo recibido una comisión específica de parte de Dios, ¿verdad?, de salir, de ir a Nínive con un mensaje solemne e importante, y deliberadamente él se negó a cumplir esa misión. Orgullo lo vemos en el 1:3, que iba junto a la desobediencia. Dice que en su orgullo él insistió en seguir su plan, ¿verdad?, más que la voluntad de Dios. También era insensible hacia las necesidades humanas. Dice en el 1 del 5 a 6, el capitán del barco le rogó a Jonás que intercediera ante el Señor para que no perecieran ahogados. Pero nada en el texto indica que Jonás respondiera al pedido a pesar del peligro en que todos estaban. Y por eso quizás yo nunca había reaccionado y había visto esa característica de Jonás, y que a la larga tiene mucha razón, ¿verdad? Porque viendo lo que estaba sucediendo era como, no pasa nada, ¿verdad? No es conmigo, directamente no me afecta por el momento, ¿verdad? Entonces por eso se habla de insensibilidad hacia las necesidades de los demás. También una sincera confesión de culpa. Jonás ocultó, ¿verdad?, por un tiempo a los marineros la culpa que sentía. Solo después de que descubrieron que era él la causa del peligro por el que estaban pasando, entonces Jonás finalmente tuvo que admitir su mala acción. Lamentablemente, dice, hizo su confesión a los hombres y no lo hizo a Dios. Y solo lo hizo después de verse obligado a hacerlo. O sea, que no era como muy de su voluntad de hacerlo, pero lo hizo. Obstinación, eso lo vemos en los versículos del 12 al 15. Jonás indicó cuál debía ser el castigo de su propia transgresión cuando le dijo a los marineros que lo arrojaron al mar, pero aun cuando lo dijo no hubo en él la más mínima expresión de arrepentimiento, a pesar de que parecía que iba a morir. O sea, él creo que estaba, ¿cómo dice la palabra?, obstinado, ¿verdad?, en decir, bueno, o sea, sí me voy a morir y todo, pero igual no me arrepiento de estar haciendo lo que estoy haciendo. Entonces a eso se refiere con la obstinación. También fe, eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 4 y 8 y 9. Cuando Jonás estaba dentro del vientre del pez bajo el castigo de Dios, pero aún ahí no mostró señales de arrepentimiento. A pesar de su actitud rebelde, sin embargo, lo encontramos ejerciendo una fe extraordinaria. Expresó su confianza de que volvería a mirar el templo del Señor y ofrecerle sacrificios. Yo creo que en su corazón Jonás sabía que Dios lo iba a rescatar de ahí, pero su mismo interior, ¿verdad? Yo no sé, la lucha interna que pudo haber tenido Jonás ante saber que debía hacer algo, pero que no lo quería hacer y que no le importaban las consecuencias, y que dijo, no importa, si ese es mi pensamiento, lo que yo estoy pensando, ¿verdad?, humanamente hablando como yo, ¿verdad? Decir, no importa, si me tengo que morir, me muero y ya, pero no voy a hacer lo que Dios dice. Pero al mismo tiempo pudo haber llegado el momento en que yo sé que Dios lo va a hacer, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger, sé que voy a salir de esta. O sea, yo creo que había un mundo de verdad de pensamientos en la vida de Jonás. Y yo creo que todos hemos llegado a veces a ese punto, ¿verdad? Donde nosotros decimos, Señor, o sea, ¿qué pasa? Tú quieres que haga esto, pero a la larga yo no lo quiero hacer, o sí lo quiero hacer, o quién sabe si lo voy a hacer. O sea, tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Yo creo que todos hemos estado en algún punto, así como estuvo Jonás. Otra de las cosas que vemos en él es enojo. En Jonás 4:1, Jonás estaba enojado porque Dios había perdonado a Nínive.
dice que Jonás hubiera preferido que la ciudad fuera destruida. Y eso lo conocemos y lo sabemos desde el principio. Luego vino nuevamente fe. En el 4.2 dice, en su oración, Jonás expresa su confianza de que si él hubiera obedecido inicialmente al Señor, Dios habría tenido misericordia de ellos y los habría perdonado. Luego de eso, en el 4.2 vemos patriotismo. El odio que Jonás sentía por Nínive nacía del hecho de que Nínive era enemiga de Israel. Y yo creo, no sé, ¿verdad? Y lo hago personalmente, yo creo que muchas personas quizás hubiéramos tenido la misma actitud de Jonás. O sea, ¿cómo es posible? O sea, que ellos han hecho tanto daño al pueblo de Israel y Dios, ¿por qué los vas a salvar? ¿Por qué los vas a sanar? ¿Por qué los vas a rescatar? Y yo creo que también en el pensamiento de Jonás, ¿verdad? Estaba de que mejor que los destruyera. Y yo creo que a veces podemos pasar por una situación así, donde alguien tal vez nos ha hecho mucho daño y quisiéramos la destrucción completa de esa persona, pero Dios ve más allá de lo que pudieron haber hecho y ve la oportunidad de ser rescatada esa alma para Dios y saber de que Dios podía hacer que Nínive, ¿verdad? Toda pudiera convertirse a Dios. Era lo que él veía, cosas que a veces nosotros no vemos y que Dios sí las ve. Luego en el 4.3 vemos petulancia. Dice, porque Jonás no podía salirse con la suya y le pidió a Dios que le quitara la vida. Arrogancia del 4.5, que en vez de aceptar la forma en que Dios quería manejar el problema de Nínive, Jonás en su arrogancia deseaba que la ciudad fuera destruida. Y eso era todo, ¿verdad? Su amor por Israel lo hacía ver esa otra parte de querer destruir a sus enemigos. Tenía un espíritu poco caritativo, eso lo vemos en el 4.5. Jonás no mostró preocupación alguna por el hecho de que la destrucción de Nínive significaba la muerte de miles de personas. O sea, él vio destrucción de los enemigos de Israel, nada más. No vio más allá de lo que Dios normalmente ve y que nosotros a veces no vemos. Presunción, en el 4 del 6 al 9 dice, aún sabiendo que Dios en su santidad no tolera el pecado y la iniquidad, con todo Jonás se atrevía a hablarle al Señor de manera insolente, como si el Señor tuviese la obligación de condescender a sus deseos. Y creo que a veces actuamos así, ¿verdad? Porque quisiéramos que en nuestras oraciones, ¿verdad?, Dios actuara de la manera como nosotros queremos. Y obviamente Él es Dios, Él es soberano, Él actúa y hace las cosas como Él quiera y lo hará en el tiempo que Él desea y siempre va a ser el tiempo y en el momento perfecto para nosotros. Luego vemos su egoísmo en el 4.10. Dios dice en su comentario final a Jonás, le mostró al profeta que él parecía estar mucho más preocupado por su propia comodidad, por el cumplimiento de sus propios deseos, que por la vida de numerosas personas, incluyendo mujeres y niños. Y muchas veces ese deseo de egoísmo lo podemos tener incluso en nuestra familia, en el lugar donde nosotros nos movemos, ¿verdad? Primero nuestro deseo, lo que nosotros queremos, nuestra comodidad, y luego lo de los demás, o a veces ni eso. Luego, ¿qué aplicación podemos tener a nuestra vida acerca de todo esto de Jonás? Dice, al examinar el carácter de Jonás no podemos dejar de advertir que sus defectos parecen sobrepasar sus admirables cualidades. Tenía grandes cualidades, pero sus defectos sobrepasaban eso. Es decir, podía tener muy buenas cosas, pero sus acciones malas, sus actitudes malas, el carácter que no debía de existir, sobrepasaba lo bueno que él pudiera hacer. Podrá dejarnos un tanto perplejos al comienzo si pensamos que era un hombre de oración y de fe. Como Jonás, pudiera ser al mismo tiempo una persona tan determinada a salirse con la suya y de tan mala disposición. Pero, ¿cuántos de nosotros, dice, tenemos que admitir que una buena cantidad de defectos de Jonás son exactamente los mismos nuestros? Y de eso se trata, ¿verdad? Al examinar un personaje, ver qué podemos aprender de ello, ver qué acciones son muy similares a las que grandes hombres de la Biblia tuvieron, y que eso nos hace humanos y nos hace saber que ellos fueron especiales en su tiempo, porque hasta ahora en día estamos hablando de ellos, pero nosotros somos seres humanos
tal igual que cualquiera de ellos. Dice, también podemos observar que Jonás persistió en su desobediencia porque una vez que decidió hacer su voluntad en lugar de la de Dios. Podemos aprender que la terquedad persiste en la vida de un creyente. Puede llegar a tal grado de obstinación que el corazón se endurezca como piedra. Y ese es el peligro, ¿verdad? De que nosotras podamos correr, de saber que nuestra terquedad no nos deja ver lo que Dios en realidad quiere hacer, incluso con nuestra propia vida. Y otra lección importante que podemos aprender es que cuando nos volvemos egoístas y tan centrados en nosotros mismos, como le pasó a Jonás, entonces nuestra comodidad y nuestros intereses adquieren más importancia que la salvación de los hombres. Y este es el punto clave, ¿verdad? Estaba más importante lo que yo siento, lo que yo quiero, que la salvación de las otras personas. Y muchas veces eso podemos estarlo cometiendo en nuestra familia. Ay, no, yo ya les dije, ¿verdad? Si quieren ir a la iglesia, bueno. Si no, pues también. Yo ya no voy a orar por ellos. Hay que vean. O sea, a veces esas pueden ser nuestras actitudes y nuestras acciones cuando nosotros tenemos que persistir, orar, dar un buen testimonio a las personas para que puedan ser salvos, puedan conocer de Jesús, puedan llegar a los pies de Jesús y puedan tener una vida eterna. Jonás, dice, mostró mayor preocupación por una enredadera que lo amparaba del sol que por la salvación de una gran ciudad como Nínive. A veces hay cosas innecesarias, ¿verdad? Por las que nos preocupamos y nos enojamos y no vemos lo que en realidad tiene valor. Dice acá, qué triste que este hombre de una fe tan extraordinaria careciera al mismo tiempo de amor. Y es como muy extraño poder decir, sí tiene fe, pero no tiene amor. Porque sus acciones lo muestran. O sea, sí, yo puedo hablar con alguien que cree en Dios y que sí, que amén y que yo le pido a Dios. Pero cuando se le dice, mire, vamos a orar ahí en su pasaje, vamos a orar por su vecino. Ah, no, yo por mi vecino no oro. Él que se vaya al infierno. O sea, dígame qué acción, ¿verdad? Más tremenda es que podamos decir una cosa y hacer otra, cuando lo que nos tiene que interesar es que las personas conozcan de Dios. No importando qué nos hayan hecho o qué es lo que estén haciendo, ponerlos en las manos de Dios para que Dios haga algo maravilloso en sus vidas. Y dice acá, Jonás cometió un gran error. La verdadera amenaza para Israel no era Asiria, sino su propia actitud rebelde ante Dios. Si Israel se hubiese arrepentido como se arrepintió Nínive, el Señor hubiera guardado la nación de la terrible destrucción que les aguardaba. Si hubieran tomado esa acción, porque en Nínive todo el pueblo, incluyendo animales, se pusieron a ayunar y a pedirle a Dios que les diera una oportunidad de vivir, y Dios lo hizo. Entonces dice que si Israel hubiera tomado esa acción, yo creo que se hubieran evitado muchas cosas en el pueblo de Israel. Mientras observamos hoy la terrible necesidad de nuestra propia nación, este ejemplo debería decirnos algo. Nos estamos ocupando de pequeñeces en esta hora desesperada como hizo Jonás. Nos preocupan más nuestros propios intereses y comodidades que la condición de un mundo que se lanza a la destrucción. Si es así, que el Señor nos lleve al arrepentimiento mediante el quebrantamiento y el espíritu contrito delante de Él, porque no nos tiene que importar más, ¿verdad? Nuestra comodidad o nuestros propios intereses no nos tiene que importar más que la salvación de otros, de nuestra familia, de las personas que viven cerca nuestro. Esa debe ser nuestra preocupación. Y Jonás nos deja varios milagros dentro del libro, donde ustedes tienen ahí un cuadrito y la cita bíblica en donde se encuentra. Les sugiero que puedan leerlo cada uno de ellos para que se den cuenta cómo Dios obró en la vida de Jonás, aún teniendo las actitudes menos indicadas para un hijo de Dios. Así que gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.